Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a nuestra primera clase del Seminario de Historia de Salta en tiempos de Güemes. Nuestra pretensión es realizar historias no eurocéntricas de Salta y la región mediante TICs. Quiero que observen acá mi barra de navegación y que vean, porque ustedes después de esta clase también van a tener que escuchar la clase del profesor Gabriela Nachuri y para que se interioricen. Esta es mi barra de navegación y yo en esta barra de navegación ya tengo aplicaciones que me ayudan. Por ejemplo, el Google Traductor para leer los textos en inglés, Kami para leer PDF. En este caso yo tengo Grammarly. Grammarly es una aplicación que tiene como objetivo mejorar la escritura. Esta extensión para guardar en Google Drive. Es decir, yo puedo abrir una página y guardarla automáticamente con esta extensión. Y se busca así, guardar en Google Drive. Por otra parte, tienen también el acceso a Google Académico, el acceso a Zotero. En este caso, Zotero tiene este icono porque de guardarse en Zotero, esto va a guardarse como una presentación de diapositiva. Miren, a ver si sale la indicación de nuevo. Guarde a Zotero con presentación de Google, ¿no? Y acá tenemos finalmente el icono de extensiones, el que me va diciendo a mí todas las extensiones que tengo y están en azul. ¿Por qué? Porque están fijadas. Bien, desde acá puedo también administrar extensiones y agregar otras extensiones. Todo esto es muy importante ututear. ¿Para qué? Para poder conocer mejor y aprovechar mejor todas las posibilidades que tenemos para coproducir conocimiento con las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, dicho esto, vamos a volver a nuestro seminario y en este caso lo que queremos hacer es explicar esto que entendemos nosotros por hacer historias no eurocéntricas. Para eso vamos a recurrir a, a una periodización. Esta periodización la extraje de texto de Mayra Espina Prieto. Como ustedes ven, se titula Complejidad y Pensamiento Social, de la revista Complexus. Está disponible en la web. Para mí este es un artículo excelente. Fíjense que es de 2005, casi va a tener 20 años, pero que sintetiza muchos de los cambios que estamos observando en las ciencias sociales desde los 90 para acá. En esta periodización, no es una periodización que propone un grupo de estudiosos que en una comisión que se llama la Comisión Gulbenkian, que va a estar coordinada por Immanuel Wallenstein y de la cual van a participar grandes estudiosos de las ciencias sociales de la época y van a formalizar una periodización. Esta comisión tiene como objetivo analizar el futuro de las ciencias sociales, ¿no? Y delimitan 5 periodos, ¿no? Un primer periodo que se llama formativo, que se extiende del siglo XIX hasta 1945. Una segunda etapa de consolidación y expansión desde fines de la segunda posguerra hasta 1960. Una tercera etapa de giro constructivista y precrisis entre los 60 y los 70. Una cuarta etapa de crisis de 1970 a 1990. Y una quinta etapa en la cual estamos inmersos de reestructuración epistemológica desde 1990 hasta la actualidad.
Esta comisión entonces propone justamente este informe al cual pueden acceder en la web. Permítanme acá mostrarles dos cuestiones, ¿no? En estos momentos nosotros podemos añadir como extensión una inteligencia artificial que se llama Bing, copiloto de Bing, ¿no? Esto me acabo de enterar recién. Y Bing, eh, acá voy a colocarlo al copiloto, este, y Bing va planteándonos a nosotros diferentes posibilidades de entablar una charla con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, seguir eh, charlar con Bing, y en este caso quiero charlar sobre Bing le voy a poner acá que quiero un nuevo tema, y este tema es la comisión Gulbenkian. Espero haber escrito bien. Fíjense qué interesante para facilitarnos a nosotros una serie de información que nos permite mejorar nuestro, nuestro conocimiento y a su vez abre nuevas posibilidades. A ver, revisemos lo que está escribiéndonos acá el copiloto, y de esta manera yo estoy coproduciendo información con el copiloto, ¿no? El copiloto acá me está diciendo, bueno, la Comisión Gulbenkian fue creada para abordar las insuficiencias en la organización de las disciplinas de las ciencias sociales que se desarrollaron en el siglo XIX. Fue fundada por la Fundación Calouste Gulbenkian y celebró tres reuniones entre 1994 y 1995. Su objetivo era indicar una dirección para la investigación científica social en los próximos 50 años. Esto no es casual, porque lo que se están viendo ya son grandes síntomas que las cosas están cambiando, ¿no? Y acá, por ejemplo, Manuel Wallenstein es el presidente. Después tenemos, por ejemplo, a Jürgen Kotka, que es también otro un historiador renombrado, a Ilya Prigogine, que viene de las ciencias naturales, también muy, pero muy renombrado, ¿no? Esto va a dar como resultado un informe que se va a publicar em, en diferentes momentos en el texto en inglés con el texto en español, pero nosotros lo vamos a conocer como abrir las ciencias sociales. Bueno, esta comisión entonces es la que va a permitir eh, permitirse pensar esta periodización. ¿Y qué tiene que ver esto con el eurocentrismo? Bueno, que a lo largo de esta periodización desde la etapa formativa hasta los 90, nosotros podemos decir que todas las ciencias sociales son eurocéntricas. También esto, obviamente, cuando hacemos estas afirmaciones, no quiere decir una cuestión homogénea y total, pero estamos hablando que ese es el consenso dominante. Por otro lado, el consenso dominante que empieza epistemológico, que empieza a reestructurarse, a requebrajarse ya en la etapa de crisis y de precrisis y crisis, pero que empieza a plantearse nuevas respuestas en esta etapa, ¿no? Que se denomina de reestructuración epistemológica. ¿Qué podemos decir en estos momentos? Y acá sería bueno que ustedes, si tienen tiempo, lean este libro tan maravilloso de Abrir
las ciencias sociales. Eh, lo que se está planteando, bueno, en primer lugar, que todas las disciplinas, obviamente, primero que el conocimiento científico es por naturaleza europeo, tiene un lugar definido donde surge y un modo de conocer muy particular que sigue una serie de convenciones. No surge en toda Europa, sino concretamente en Francia, Alemania y el Reino Unido, y después se va a extender mediante la formación de los principales centros que son los divulgadores de esta forma de conocer, son las universidades, hacia los Estados Unidos. Siempre decimos que el siglo XIX es la etapa formativa porque es la etapa donde se afincan las grandes convenciones. este, que son convenciones que van a ser establecidas por las asociaciones que se van a formar de las diferentes disciplinas, y también por las revistas que que vamos a ver que van a tomar forma durante toda esta etapa y que van a afirmar las características de cómo se va organizando este conocimiento científico que se pretende universal, es decir, se pretende que esto que se conoce en Europa y después en Europa y en Estados Unidos pueda aplicarse y replicarse en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, hay un convencimiento de esta universalidad. También hay un convencimiento de que la medida, hay como un desarrollo progresivo de las sociedades, porque el conocimiento científico se afianza y se afirma en la concepción de progreso propia del siglo XVIII y del siglo XIX, y en este sentido hay una idea de que el mundo, las sociedades humanas van progresando y van progresando este, siempre en una línea que podríamos, en una linealidad evolutiva, y que podríamos capturarla o concebirla como ascendente. ¿Por qué? Porque cada periodo sería mejor que el otro. Una de las características del conocimiento científico, como veíamos en clase el otro día, es el de parcializar la realidad, el de fragmentarla, ¿no? La realidad queda fragmentada. No solamente se fragmenta la realidad, el presente, sino también, o sea, y se fragmenta la realidad en el tiempo. Por ejemplo, a la historia le queda el pasado, a las demás ciencias sociales el presente. Y dentro de esa realidad vamos a tener la economía, ¿no? La política, la sociología, una preocupándose por las actividades económicas, otra por los gobiernos, otra por habíamos hablado, bueno, por los gobiernos, por la economía, por las etnias, en el caso de la antropología. O sea, esta es otra de las características que observamos que se va a ir después también inclusive fragmentándose aún más con subespecializaciones dentro de cada campo disciplinar. Eh, Esto es uno de los grandes cuestionamientos que después va a haber, esta fragmentación de la realidad. Entonces, fragmentación de la realidad, linealidad, evolución, eh, eh, afirmación, digamos, un convencimiento de una tendencia, de un ascenso hacia el progreso. Y también otras de las características que vamos a ir observando en la medida que va avanzando el periodo es que se van a ir afirmando formas de entender cómo funciona la realidad. Y sobre todo allí con una lente que va a ser el estructuralismo, ¿no? Que va a ser característica sobre todo de esta segunda y la tercera etapa.
¿no? Allí vamos a empezar a ver grandes cambios. Ahora, algo que tiene el conocimiento científico, fíjense que es no solamente que estudia la realidad, sino que puede también moldear la realidad, ¿no? Que esto es interesante y hoy tenemos mucho más ejercicio para poder vigilar epistemológicamente esta característica del quehacer científico. Fíjense que esta idea de progreso, de linealidad, queda formalizada en lo que después se van a llamar las teorías de la modernización, con las dos grandes propuestas. Esto no quiere decir que haya otros estudiosos, pero sobre todo la propuesta marxista y la propuesta weberiana, ¿no? En ambos casos estamos hablando también de propuestas lineales, de propuestas, por ejemplo, en el caso de la marxista, que atiende al mundo, a las relaciones materiales, va a plantear eh, eh, cuál es el fin, digamos, de las sociedades humanas, esta sociedad sin clases, pero pasa por ciertas etapas, una sociedad esclavista, una sociedad marcada por la servidumbre, una sociedad marcada por las relaciones asalariadas, hasta que se concreta, vía la revolución, se concreta esta sociedad sin clases. Lo mismo podemos plantearnos con las diferentes etapas que nos propone Max Weber. Bien, yo creo que las dos grandes propuestas han moldeado la realidad en este momento y han planteado las diferentes, y han planteado la flecha de la historia que nos habla Wallenstein, que al final dice Wallenstein, el siglo XX hay dos flechas de la historia, una, la capitalista con la influencia de los Estados Unidos, wilsoniana, y la otra, la comunista, el socialismo real o estalinista, eh, pero que son la misma cara de la moneda, porque las dos están pretendiendo como mundo mejor, por ejemplo, la sociedad industrial y la sociedad de consumo como parte del bienestar, ¿no? Nada más que uno con una sociedad de clases y el otro con una sociedad sin clases. Bien, esto obviamente estamos simplificando, pero para que entendamos entonces esto que cómo se configura, se van configurando estos grandes metarrelatos que van a organizar la realidad y la van y también la van a afirmar a que nosotros concibamos la realidad de ese modo. Eh, ¿Qué es lo que vamos a observar? Que estos convencimientos empiezan a tener cuestionamientos, ¿no? Fíjense que eh, eh, el estructuralismo, si nosotros pensamos en el estructuralismo, y acá me voy a munir de un ejemplo que da Anthony Giddens en uno de en una de sus ediciones del libro Sociología, que es un libro fantástico que lo pueden descargar de la web y que realmente va analizando determinados conceptos. eh, ¿Qué es lo que hace Giddens? Giddens nos propone para entender el estructuralismo una pequeña lectura sobre Saussure, ¿no? Y Saussure plantea que hay que estudiar las estructuras del lenguaje. Estas estructuras ya vienen dadas, ¿no? Entonces, por eso, por supuesto que para todo esto siempre hay muchas bibliotecas, pero vamos con esta biblioteca. Entonces, estas estructuras que vienen dadas, que tiene que hacer el estudioso o la estudiosa, tiene que descubrir esta estructura, descubrir esa lógica, este, y así vemos, por ejemplo, que
Por ejemplo, de este modo se explica que los chicos ya vendrían con la gente de edad pequeña, este, vendrían con esta lógica. Por eso esto explicaría por qué los chicos no dicen yo quepo y dicen yo cabo. ¿Por qué? Porque ya tienen preformatada una idea de cómo se conjuga el verbo. Entonces, entonces acá hay una posición frente al conocimiento. Yo no, hay leyes, en este caso leyes del lenguaje, que yo las tengo que ir y descubrir. Hay leyes de lo social que yo las tengo que ir y descubrir. Y una vuelta y de ese modo voy a garantizar que hacer más veloz o no esa llegada a ese mundo de progreso y bienestar y consumo en una sociedad industrial, ya sea con clase o ya sea sin clase. Bien, ese es, y esto simplificando, como les digo, pero en esto se organizan estos grandes metarrelatos que van a tener amplia influencia, pero que ya comienzan a entrar en crisis en los 60 y en los 70. Bien, entran y una del gran avance en ese sentido va a ser la crisis del estructuralismo, dando lugar a un giro constructivista muy fuerte, donde la realidad ya no se entiende como dada, sino como construida. Otra cuestión que va en este momento también va tomando forma y entrando en crisis es una primera fragmentación que marca las ciencias sociales y marca nuestra relación con el ambiente. Fíjense que cuando la tomé en un primer lugar, eso también habla de cómo está formateada mi cabeza, que está mal. La primera separación es la de sociedad-naturaleza, ¿no? Es la gran primera separación y después la fragmentación de la ciencia social. Bueno, acá comienza a cuestionarse esa separación de sociedad-naturaleza y comenzamos a plantearnos que somos una unidad con la naturaleza. Fíjense que en el año 74 se va a llevar adelante la primera gran cumbre ambiental en, en Suecia. Dicho esto, se comienza a entrar en crisis. Entra en crisis los grandes metarrelatos, de la modernización, entra en crisis el estructuralismo, que era el gran organizador de las ciencias sociales durante la primera y segunda parte del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, entra en crisis nuestra idea de nuestra relación con el ambiente, tal cual la veníamos manifestando, y se va de este modo entrando en crisis como nosotros veníamos conociendo la realidad. ¿Está? Ahora, ¿esto entra en crisis porque sí? No, esto entra en crisis porque la realidad muestra que esto que se está haciendo no está funcionando. ¿No? Entonces yo les traigo acá dos ejemplos para plantearles cómo esta realidad no está funcionando, ¿no? Uno es el ejemplo de el texto de Walt Whitman Rostow. Rostow es un gran economista estadounidense, va a ser uno de los primeros grandes teóricos de los estados del crecimiento económico y aparte el que va a introducir el concepto de desarrollo en el este, en el mundo académico y no académico. Este, este texto de Rostow quiero que se publica en el 60, pero ya en la década del 50 ya hay grandes, ya está, esto ya está formalizado, ¿no? A mediados de los 50 esta propuesta. Fíjese cómo se llama, ¿no? Porque esto se produce en plena Guerra Fría.
hay algo que también me había olvidado acá cuando les planteaba, que también entra en crisis la otra gran organización societal que se presenta como alternativa al capitalismo, que es las sociedades comunistas o el mundo soviético o el socialismo real, como ustedes quieran llamarlo, porque esto se desmorona y hoy, no, al punto que hoy ya hasta China ya está abierta a una economía de mercado, obviamente bajo los condicionantes del régimen chino. Bien, en ese contexto de plena Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, este texto de Rostow se llama Los estadios del crecimiento económico, un manifiesto no comunista, ¿no? Em, yo digo, bueno, y acá tenemos otro texto de otro gran economista que va a ganar el premio Nobel, eh, em, que va a ser él y su esposa van a ser clave en el desarrollo de el modelo de bienestar nórdico sueco, y me estoy refiriendo a Gunnar Myrdal, que escribe un texto que se denomina el drama asiático. ¿Por qué traigo estos textos? Porque estos textos, fíjense, voy a tomar acá la propuesta de Rostock. Y acá me voy a ir al navegador y voy a buscar este, Whitman Rostock, estadios del crecimiento, las etapas del crecimiento económico. Fíjense, este es un texto clave y que muestra muy bien lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Es una ciencia que se presenta, fíjese, se puede observar acá la concepción lineal, aparte etapista, entendiendo cada etapa como un equilibrio. Acá, miren, tomemos este caso, ¿no? Espero que lo voy a abrir a esta imagen del blog de Navaja, dice acá Fernando Slater, las etapas del crecimiento económico de Rostock, 1999. Fíjense, son 5 estadios en esta concepción, historia, etapas del crecimiento, y que fíjense esto, estaríamos yendo, es una idea lineal, etapista, en ascenso, donde la última etapa, por la cual única para todas las sociedades, ¿no? Desde la sociedad tradicional a la sociedad de consumo de masas, la sociedad industrial de consumo de masas, ¿no? Que sería, digamos, el último estadio, ¿no? Está la etapa de la sociedad tradicional, bueno, acá la he llamado condiciones previas, despegue, madurez y consumo de masas. Esto es un resumen de lo que, un poco para entender mejor cómo se manifiesta en un texto eh, esto que hemos hablado de la concepción lineal, la idea de universalidad y donde el modelo a seguir es el modelo de las sociedades europeas. Ahora bien, Rostock se va a plantear eh, eh, también, bueno, cuando él analiza, dice, bueno, hay ya sociedades que ya han logrado llegar a ese estadio de sociedades de consumo, ¿no? ¿Cuál es por ejemplo, entonces dice, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña tiene su take-off, es decir, su despegue, eh, Rostow es el que acuña el concepto de take-off, que muchas veces vemos cuando estudiamos la Revolución Industrial Inglesa, y alcanza su madurez a mediados del siglo XIX
y es una sociedad madura. Lo mismo va a pasar con Estados Unidos, nada más que el despegue de Estados Unidos para el rostro es posterior. ¿Quiénes más, este, quién- quiénes más van a quiénes más van a participar como sociedades maduras para el rostro? Y estamos acá en 1959, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Japón, ¿no? Canadá, Australia. Fíjense quiénes están en el estadio de despegue, ¿no? Y ahí también tengan en cuenta la magnitud de la flecha. En el estado de despegue, por ejemplo, está Argentina, ¿no? Cita el despegue para Argentina rostro después de la década del 20. Argentina, México, Turquía, mucho más tardíamente la China y la India. Fíjense esto que es interesante, en el caso de Myrdal, qué va a plantear Midland en el caso de el Asia. Va a plantear que la, perdonen los animales, van a tener que perdonar, no puedo conseguir una cuestión aséptica. Silencio. Bien, voy a... Entonces, vamos a ver que en el caso de Miller va a decir, bueno, ¿cuál es el drama asiático? El drama asiático es la super población, ¿no? Esa superpoblación va a hacer que los países no, en Asia no puedan desarrollarse, ¿no? Esto vamos a ver algo parecido también en el texto del 60 de Word, que es lo que plantea, ¿no? Se caracteriza por programas nacionales de desarrollo financiados al menos parcialmente por asistencia externa. En los dos países más grandes, el desarrollo de mediados de siglo está afectando la vida prácticamente de toda la población económica, política y socialmente. Los países pequeños de Asia parecerían estar rezagados en el progreso económico, en comparación con Japón, China e India, y bien puede surgir una situación que estos países, particularmente Japón y China, se encuentran en la posición de naciones donantes para sus países menos avanzados, para los países vecinos menos avanzados. El problema crucial para el futuro es la capacidad del progreso económico para seguir el ritmo de crecimiento de la población, ¿no? Esto lo tomo de Word y es también lo que está planteando Myrdal. Fíjense, y ahora permítanme, me voy a ir, voy a hacer un salto cualitativo y me voy a esta tabla del índice de desarrollo humano y quiero que vean, ¿no? Tenemos dos regiones, estos son, el desarrollo de los tigres asiáticos, ¿no? Este es el que va a plantear justamente el que va a invalidar el relato eurocéntrico que se viene construyendo. ¿Por qué? Porque muestran que no necesariamente hay que pasar por todos estos estadios para llegar a la sociedad de consumo y, a la industrialización. Fíjense, uno es el caso de Hong Kong, otro es el caso de Taiwán, de Corea del Sur y el caso de Singapur. Al punto que si tomamos el índice de desarrollo humano, en este caso estamos con el índice 21 o 22, Hong Kong, por ejemplo, está en este índice, que este índice no toma PBI, toma salud, toma longevidad, toma educación, está cuarto después de Suiza, Noruega e Islandia, encabezando el,
el índice más alto. Después, Singapur, lo vemos acá en el caso, en el lugar 12.º. Entonces, acá vemos cómo queda invalidado, cómo la realidad invalidó los grandes metarrelatos eurocéntricos. Y esto hace que vamos viendo emerger ya desde los años 70 grandes propuestas de escrituras que cuestionan estas certezas eurocéntricas. A mi juicio, uno de esos grandes textos es la tríada que propone Immanuel Wallenstein, que ustedes me pueden decir, sí, pero sigue siendo eurocéntrica. Sí, sigue siendo eurocéntrica en el sentido que entiende que la dinámica del mundo moderno está dado por el centro de Europa, pero empieza a plantearse la idea de que hay que romper, que hay que buscar, y él propone allí estas dos estructuras temporoespaciales para el estudio, que es la relación centro-periferia, y de este modo va a marcar, a mi juicio, uno de los grandes cambios que se producen en la escritura de las ciencias sociales. Y cuando digo escritura, quiero decir ya en esas exposiciones históricas, históricos de cualquier disciplina, pero que llevan adelante un bagaje conceptual que ya no tiene el mismo utillaje y no reúne la misma cosmovisión que veníamos planteando, ¿no? ¿Por qué? Porque la linealidad se rompe, se rompen los relatos, se abandonan las dicotomías con las que se venían trabajando, por ejemplo, público-privado, élite, cultura popular. Bien, otro gran libro es el libro de Said. Este libro se llama Orientalismo, se va a publicar por primera vez en la década del 80 y también va a ser una gran enseñanza para entender eh, cómo, en este caso, cómo un eurocentrismo que crea el orientalismo, ¿no? Y uno puede allí tomar, ver que esta creación esté funcionando a partir de esta escritura fascinante de Said. Bien, ¿y qué pasa con nosotros? Bueno, nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que pensar, todavía hay páginas escritas de una historia de Salta y de la región neurocéntrica. Bueno, esas páginas tenemos que ir sumándolas. ¿M? Y para esto tenemos que tener eh, algunas cuestiones que ya alguna gente las ha pensado un poco más, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, este paradigma eurocéntrico o simplificador, o podríamos decir de la historia del siglo XX, se caracteriza porque, bueno, por pretender leyes universales que se dan en todo momento y en todo lugar, porque es reductivo, reduce todo a la elementalidad, tiene una causalidad simple, tapista, lineal, entiende la objetividad en el sentido de la distancia de la persona que investiga con el objeto investigado. este, eh, y a ese paradigma eurocéntrico hay que pensar un paradigma complejo donde ya no entendamos que tal universalidad no existe, ¿no? Y que entienda eh, que el todo no es la suma de las partes, ¿no? Y que la parte está en el todo y el todo se encuentra inscrito en la parte, ¿no? No podemos pensar la realidad
como lineal, en una flecha, sino en diferentes bucles. Se rompe entonces la causalidad lineal, causa-efecto, y vamos a ver que en ese en esos bucles donde vamos a ir viendo autoproducciones, autoorganizaciones, diferentes formas de relación, vamos a ver que los procesos no son lineales, pueden ser, va a primar los principios de la discontinuidad, los principios de la fragmentación, de en los procesos, ¿no? Vamos a ver también que entendemos la realidad como dialógica. No quiere decir que todo está organizado en equilibrios y en etapas como veíamos, al contrario, sino que la realidad tiende hacia un desorden donde hay interacción, reorganización, el sujeto cognoscente forma parte de la realidad que conceptúa, ¿no? Y todo conocimiento es un modo de traducir y reconstruir la realidad, ¿no? Y donde la objetividad, hay una objetividad pretendida, pero que está ligada y es indisociable de la subjetividad. Un poco para que pensemos, ¿no? Cómo posicionarnos. Obviamente que esto significa en muchos casos, por lo menos en mi caso, es tener que sacar un chip en el cual estoy instalada y en una zona de confort. Bueno, hay gente que ya se sacó el chip, ¿no? Y las propuestas están mucho más claras. Una propuesta es lo que hablamos acá, la perspectiva decolonial, la perspectiva en justicia social, la perspectiva compleja, provincializar Europa, las ecologías de los saberes. Nosotros acá lo vamos a dejar a la clase porque ustedes lo que van a hacer ahora es introducirse en esta propuesta. Algunas las conocen y las sienten quizás con mayor cotidianeidad, la perspectiva decolonial, ¿no? Decolonialidad o decolonialismo, que es el término que surge del inglés de descolonialidad, ¿no? Después quedó para el castellano. Y ahí tenemos los trabajos de Quijano, Quijano, pensé en Quijano y Cornejo, fíjense, porque acá acaban de ya dictar la sentencia de el intendente Cornejo, que fue acusado de corrupción, era intendente de Campo Quijano. Y ahí se me chispoteó la cosa. No, Aníbal Quijano, Dussel, Mignolo transitan esto que se llama la perspectiva decolonial, y que es una cuestión amplia, pero que tiene un impulso sobre todo latinoamericano. Después tenemos la perspectiva en educación y justicia social, que obviamente ahí Pablo Freire es uno de los mayores promotores, la perspectiva compleja y toda la propuesta que nos propone Edgar Morin, provincializar Europa, que a mí es la que más me atrapa, que es la propuesta de este, físico, historiador indio Dipesh Chakrabarty, ¿no? Que está muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque no renuncia al la perspectiva de colonial es más una propuesta política, ¿no? De, de luchas, de lucha de poder político. Acá no, acá se trata de hacer del mundo un país, a Europa es una parte de ese país, nada más. Hay que leer a Chakrabarty. Y la ecología de los saberes, que alguna gente lo cancela a Buenaventura, bueno, nosotros no lo vamos a cancelar porque está esta propuesta que también es muy interesante, eh, de Sousa Santos. Entonces, estas son lecturas que ustedes van a elegir y van a transitar para la próxima
para las próximas clases que nos vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones tenemos que plantearnos? Entonces, que los fenómenos analizar de modo integral y dinámico las investigaciones y estudios previos sobre un tema específico. Desde esta perspectiva se reconoce que los fenómenos sociales son inherentemente complejos, que están interconectados, son multidimensionales, que es otra característica de este último tiempo, y que su comprensión requiere una aproximación analítica que trasciende a las visiones simplistas y fragmentadas. Evitar considerar los temas de investigación como entidades aisladas, el estado de la cuestión del pensamiento complejo busca identificar las múltiples interrelaciones, influencias y dinámicas en juego. Se entiende que los fenómenos sociales son el resultado de una red de factores y procesos interdependientes y que a menudo van a mostrar patrones emergentes impredecibles, ¿no? Abordar la complejidad de los fenómenos sociales, se busca identificar y comprender las múltiples perspectivas y miradas que se han utilizado para analizar el tema en cuestión, reconociendo que no existe una verdad absoluta, sino una diversidad de interpretaciones y posiciones. Reconocer las certezas, la incertidumbre, las contradicciones, las limitaciones inherentes al conocimiento existente. Se busca una mirada crítica y reflexiva que cuestione los supuestos implícitos en las investigaciones previas, así como los sesgos, ¿no?, que viene dado por todo esto que hemos hablado, y las simplificaciones presentes en la literatura existente. El estado de la cuestión, que es el primer paso que vamos a tener que hacer, desde la perspectiva del pensamiento complejo, implica un enfoque holístico y dinámico que busca comprender y abordar la complejidad de los fenómenos sociales, reconocer las interacciones, la incertidumbre, las múltiples perspectivas presentes y vamos a la búsqueda de un conocimiento más completo y contextualizado. Y obviamente acá nosotros traemos a esto de que nos planteaba Jean-Marc Bloch que, que lo importante es también eh, llegar el diálogo con el presente, ¿no? Fíjense lo que retomamos acá, no hay pues más que una ciencia de los hombres en el tiempo y en esa ciencia tiene la necesidad de unir el estudio de la muerte con el de los vivos, de los muertos con el de los vivos. ¿Cómo llamarla? Se ha dicho que el antiguo nombre de historia me parece el más completo, el menos exclusivo, el más cargado también de emocionantes recuerdos, de un esfuerzo mucho más que secular y por tanto el mejor. Al proponer extenderlo al estudio del presente, contra ciertos prejuicios por lo demás, muchos menos viejos que él, no se persigue, habrá necesidad de defenderse contra ello, ninguna reivindicación de clase. La vida es demasiado breve y los conocimientos se adquieren lentamente. El mayor genio no puede tener una experiencia total de la humanidad. El mundo actual tendrá siempre su especialista como la edad de piedra o la egiptología, pero lo único que les puede pedir a unos y otros es que recuerden que las investigaciones históricas no admiten la autarquía. Ninguno de ellos comprenderá si está aislado ni siquiera a media. No comprenderá ni su propio campo de estudio y la única historia verdadera que no se puede hacer sino en colaboración es la historia universal. Sin embargo, una ciencia que no se define únicamente por su objeto, sus límites pueden ser fijados también por la naturaleza propia de sus métodos. Queda por preguntarse si las técnicas de investigación no son fundamentalmente distintas según se aproxime uno o se aleje del momento presente. Esto equivale a plantear el problema de la observación histórica, bueno, que es el capítulo que sigue. Pero acá entonces, este, es el estudio de los muertos, hay que unir el estudio de los muertos con el de los vivos. Hay que poner un diálogo muy profundo eh, entre el pasado y el presente, entre el presente y el pasado. Bien, con esto tomamos entonces, finalizamos la clase de, de, de hoy y
vamos a seguir trabajando. Ahora ya también está la clase del profesor Anachuri y ya le vamos a subir la actividad y ya van a tener todo para que nos encontremos el jueves 4 de abril. Que pasen un fin de semana agradable y nos reencontramos el jueves 4 de abril. Gracias.